Hola, yo soy Camila Rojas, estudiante de Psicología de la Universidad Uniminuto sede Valle, y como primer tema voy a tocar cómo fue la evolución filogenética de los procesos cognitivos. Voy a hablar sobre los inicios del cerebro, del órgano que nos hace tan distinto a las demás especies. Bueno, ya que este tiene la capacidad de comandar la vida y de organizar todos los procesos cognitivos. Evolución del Homo sapiens. El primer cerebro humano apareció hace 5 millones de años en la sabana africana. Este cerebro pesaba menos de medio kilogramo. 3 años después, 3 millones de años después, el Homo habilis ya fabricaba sus utensilios y el cerebro de ellos pesaba 250 gramos más que el de sus antepasados. 1 millón de años después, el Homo habilis dio paso al Homo erectus. Entonces ellos ya descubrieron el fuego, eh, la caza y el cerebro. Bueno, pero evolución del cerebro humano. Bueno, el primer cerebro se desarrolló en las primeras especies marinas, evolucionando así en los reptiles, en los mamíferos y a lo que hoy conocemos todos como hábiles, Homo erectus, Homo sapiens. Entonces ellos adquirían así las habilidades que exigía su entorno en el que se rodeaban para así ellos poder supervivir. Correlatos anatómicos y fisiológicos de los procesos cognitivos superiores. Bueno, cuando hacemos énfasis en lo anatómico, estamos en este caso hablando sobre el aumento del tamaño que ha tenido la corteza cerebral en el desarrollo hasta este entonces. También sobre la razonabilidad de la actividad límbica, y cuando hacemos énfasis en lo fisiológico nos estamos refiriendo a la hora de organizar los planes coherentes de acción, a la flexibilidad cognitiva, a organizar los pensamientos y la conducta, a la organización de los pensamientos y la conducta, perdón, y bueno, asimismo como a extraer la información que se necesita. Concluyendo todo esto, nos podemos hacer una pregunta para responderla. ¿Por qué surgió la alta capacidad cognitiva? Bueno, esto surgió gracias a la adaptación que se ha tenido, dependiendo del entorno en el que estemos rodeados. Por ejemplo, nuestros antepasados se adaptaron a las exigencias de la naturaleza y gracias a esto ellos fueron evolucionando. El aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es una capacidad que muestra todas nuestras aptitudes y nuestras competencias. Por ende, hoy voy a hablar sobre los factores que influyen en los procesos de aprendizaje, reconociendo los factores psicológicos, los biológicos y los sociales. Aprendizaje implícito y aprendizaje explícito. En el aprendizaje implícito es un aprendizaje inconsciente. Es decir, el aprendizaje es un tipo de aprendizaje no intencional. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde el alumno está en su clase mientras el profesor explica, pero el alumno no tiene la intención de aprender, no tiene interés por su clase, sin embargo está ahí y aprende algo inconscientemente, así sea algo mínimo, pero va a entender algo, sin él tener la disposición, sin él tener la disposición a entender la clase. En el aprendizaje explícito es todo lo contrario. El alumno, como ejemplo, va a tener la disposición de entender el tema que aborda el maestro para sus alumnos. Entonces él es consciente de que está aprendiendo, tiene la disposición de aprender conscientemente. Aprendizajes, capacidades y competencias. Bueno, ese tipo de aprendizaje es, es autónomo. Es decir, cuando la persona tiene la autonomía suficiente para gestionar su propio aprendizaje, él lo toma de manera estratégica, flexible,
en su función a sus necesidades y sus propósitos. Entonces, él ya siendo una persona autónoma a la hora de saber qué tipo de aprendizaje necesita, adquiere, se convierte en una persona con capacidades y con competencias. Aprendizaje asociativo y significativo. Bueno, en el aprendizaje asociativo es cuando existe una vinculación o una asociación entre dos o más fenómenos. Un ejemplo de esto sería cuando vamos a prender la luz. Para nosotros prender la luz, primero debemos de hundir un switch para que nos dé luz, para que nos dé luz. Ahí estamos asociando una conexión. Y en el aprendizaje significativo relacionamos la información, la reconstruimos, la adaptamos a nuestra estructura cognitiva. Bueno, existen varios problemas de aprendizaje, pero hay 6, los cuales son como los más comunes. Entonces les voy a nombrar, los cuales son el trastorno por déficits de atención y con hiperactividad, la dislexia, la inmadurez distromotriz, el trastorno mixto en el aprendizaje, el trastorno especial en la lectura y en la discalculia, que es el problema que es una normalidad en el aprendizaje matemático. Es el trastorno por el déficit de atención y la concentración. Bueno, entonces estas son ocasionadas no solo por los problemas emocionales, sino también por lo cognitivo y por lo sensorial. Esos recursos que aparecen en ese momento fueron los que yo utilicé para lograr, obtener este tipo de información. Como había dicho desde un principio, yo soy Camila Rojas y este trabajo fue para el profesor Herbert Rodríguez, el cual le corresponde la materia Procesos Cognitivos Superiores. Muchas gracias.